¿Quién es el criminal? ¿Cuáles son las pistas? ¿Son todos testigos o algunos sospechosos? De eso se trata el género policial. En el siglo XIX, con el crecimiento de las urbanizaciones, las grandes ciudades, las grandes masas moviéndose del campo a la ciudad para encontrar una vida mejor, un trabajo mejor, estas ciudades crecen la cantidad de habitantes y crece también el delito. Y se crean lo que hoy llamamos detectives. Scotland Yard, por ejemplo, en Londres. Son espacios que se crean dentro del Estado para resolver crímenes, delitos, robos, secuestros, todas cosas que empiezan a pasar a partir de que hay más habitantes en una ciudad. Se considera que el primer cuento policial es de Edgar Allan Poe y es Los crímenes de la calle Morgue. A medida que uno lo va leyendo, pareciera ser que pasó algo absolutamente extraordinario, fantasmal, y la resolución de Dupin, que es el detective de Poe, nos lleva a un crimen que está perpetrado por alguien que es o algo que es real, que no es sobrenatural. Esto es parte de una trilogía que escribe Poe. El segundo es La carta robada y el tercero es El misterio de Marie Rogêt. El protagonista es un detective y así crea, sin quererlo, el género literario del policial tal como lo conocemos hoy. ¿Qué va a pasar? Se empieza a desarrollar y en el siglo XIX los detectives van a ser hombres cultos, que trabajan no por dinero, sino porque están aburridos, porque tienen dinero. Pensemos en Poirot, pensemos en Sherlock Holmes. Son hombres que les gusta mucho leer, les gusta mucho observar. Los crímenes en general están asociados al dinero, a las clases altas, a la avaricia, y tienen siempre una misma estructura. El policial tiene siempre una misma estructura, y esto es lo que se va a conservar a partir de que comienza el género como tal hasta el día de hoy, con distintas variantes. Vamos a pasar de Agatha Christie, de Edgar Allan Poe o Agatha Christie o Conan Doyle a una en el que estos detectives son personas de bien y cultas, a un policial más oscuro de principios del siglo XX que se llama negro por algo en particular, que es porque la primera revista que empieza a publicar este tipo de cuentos se llamaba algo así como Black Mask, y también había una colección francesa que se llamaba Serie Noire, serie oscura, serie negra, y por ahí empezamos a asociar a la literatura policial con el policial negro. ¿Cuál es el gran cambio? Los detectives protagonistas de estos policiales a principios del siglo XX vienen más bien de Estados Unidos y son el resultado de las crisis económicas. Entonces son personas que están fuera del sistema, que alguna vez han estado en el sistema, son ex policías, ex detectives, han tenido problemas con sus mujeres o con sus parejas, han tenido problemas con drogas o con el alcohol, son personas de los suburbios. A diferencia de los grandes detectives del siglo XIX, ellos sí se meten en el barro, tienen contactos en el AMPA, en la mafia, en la periferia, en los lugares a donde los demás no se atreven a entrar, pero el sistema sigue siendo el mismo. Se comete un crimen y hay que resolverlo. Y hay muchos testigos o no hay testigos, y hay muchas personas que pueden haber sido, digamos, impulsadas a cometer este delito. ¿Qué pasa? Todorov tiene una definición magnífica del policial, porque él dice que se cuentan dos historias: la historia del delito, por qué se hizo ese delito, y la historia de la investigación. Siempre arrancamos con un delito y en general es un asesinato. Entonces vamos avanzando con el detective a entender qué pasó ahí, quién lo mató, pero también pasamos a tratar de entender por qué lo mataron. Entonces vamos entendiendo también la historia del delito y la historia de la investigación del delito. Dashiell Hammett, Raymond Chandler son grandes protagonistas de este tipo de literatura, el policial negro, que, insisto, tiene que ver con la época. Más adelante, en los años 60, el policial se vuelve más de espionaje. Y tiene que ver con la Guerra Fría, tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo. Pero en el medio va a aparecer una autora, Patricia Highsmith, con un policial totalmente distinto y maravilloso, que es el talentoso Mr. Ripley, que es un asesino serial que mata y toma la posición de la persona a la que él asesina. Y es una serie de policiales maravillosos que te tienen en vilo porque vuelven a trabajar la condición social,
la condición aspiracional, el pasado turbio, la necesidad de ser alguien que uno no es, de pertenecer, que es un poco lo que pasaba al principio del policial. Ya cuando se pensaba que más o menos estaba muriendo como género, aparece el policial nórdico. A finales del siglo XX y todo lo que va del XXI, todos nos hemos enfocado a leer desde la saga Millennium en adelante todo lo que tiene que ver con un mundo que desconocemos muchísimo, que es las sociedades nórdicas. No sabemos muy bien cómo se comportan, qué piensan, cómo ven las relaciones humanas. Eso lo vuelve muy atractivo, y los delitos y los crímenes que se cometen en esas novelas nórdicas se parecen muy poco a los que tenemos conocidos como los que podrían ser los de Camilleri o los de Mankell, que son más latinos o más cercanos en algún punto. En la Argentina, Rodolfo Walsh, Borges y Bioy Casares, obviamente, Piglia, han sabido desarrollar el género policial, y hoy en el presente en la Argentina tenemos autores como Holguín o Florencia Echeves que logran, o Martínez, Guillermo Martínez, llevar el policial a un espacio de idiosincrasia nacional. El policial toma el perfil del país donde el detective está investigando y las problemáticas del país donde ese detective o esa detective están investigando. Es muy interesante porque nos atraen, pero a la vez no son ajenos. Y cuando leemos un policial que pasa en nuestro país, por ejemplo, en cualquiera de nuestros países, empezamos a entender los hilos más oscuros de qué constituye un policial, que tiene que ver con la frustración, con las diferencias sociales, con las promesas incumplidas, con el dolor, con la educación, con el deber ser que cada sociedad impone. Por eso el policial pareciera que es un género bastante vigente, porque se va acomodando a los tiempos que corren.